Buenas tardes, buenos días, dependiendo desde donde se conecten, y muchas gracias por asistir a esta nueva edición del seminario sobre el futuro de los medios de comunicación, que, como no se les escapa a ninguno de ustedes y como hemos reiterado en ediciones anteriores, en realidad es el futuro de la democracia o de la calidad de la democracia, cuanto menos en la que vivimos, y sobre todo también del futuro de las sociedades en las que viviremos. Por tanto, reflexionar sobre los medios de comunicación en general es, en el fondo, insisto, reflexionar sobre la democracia que queremos y las sociedades en las que viviremos. El tema no es menor, por tanto, hoy nos toca el tema de los periódicos. Hasta ahora hemos tenido, si recuerdan, y si no recuerdan, les recuerdo yo, hemos hablado de plataformas digitales, hemos hablado de televisión en abierto, hemos hablado, en abierto no, hemos hablado de televisión en plataformas, hemos tocado varios temas y hasta ahora llegamos a los periódicos, que durante muchos años pues eran en realidad de lo único que se ha hablado cuando uno hablaba de medios de comunicación. Para hablar de todo eso hoy, yo quiero agradecer, quiero agradecer la presencia, voy a nombrarles de mi derecha a la izquierda para que ustedes también se sitúen, a Juan Cantón, que es el director general de prensa en Prisa Media, Nicolás Speroni, que es el director general y consejero de unidad editorial, y Carlos Godó, que es el consejero delegado del Grupo Godó. Para que ustedes lo entiendan, en realidad son los responsables del negocio que hace posible que los medios de comunicación existan. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el negocio de los medios de comunicación es un negocio en muchos aspectos como otro cualquiera, es decir, necesita una cuenta de resultados saneadas para ser capaces de asegurar la función que la sociedad les ha encomendado, pero por eso mismo que la sociedad les ha encomendado, y en algunos casos eso está reflejado en las constituciones, un papel especial dentro de la sociedad, por eso mismo no son negocios como los demás. Comparten características, tienen que ser rentables, tienen que ser sostenibles, tienen que ser capaces de cumplir esa función social, pero al mismo tiempo eso les separa, digamos, de una empresa de otros medios, ¿no? También tengo que agradecer la presencia hoy de Asun Gálvez, que es la directora del Máster Universitario en Comunicación y Marketing Político en UNIR, en esta universidad que tan generosamente nos acoge todas las semanas. Ella también va a participar en el debate. Y como siempre, Andrés Cardó y yo mismo, un servidor, que vamos a moderar en la medida de lo posible la conversación. Y le paso ya, sin más, la palabra a Andrés. Muchas gracias, Javier. Vamos a comenzar esta sesión, como lo hemos venido haciendo en las sesiones anteriores, colocando algunos indicadores para que nos sitúen en términos de perspectiva histórica y del contexto actual. Este gráfico lo hemos usado en las sesiones anteriores, es la evolución de la publicidad total en el mercado español. Es una serie histórica que comienza, como pueden ver, en el año 2010 y termina el año 2021, o sea, es un dato oficial, digamos, es la situación del mercado prácticamente al día de hoy. Si ustedes ven el extremo izquierdo donde comienza la serie histórica, vean el total arriba en la línea azul, que es la que totaliza, es la publicidad total, la evolución de la publicidad total en España. Fíjense que tenemos un total de casi 6.000 millones de euros en el año 2010. Recordarles que después de la crisis de Lehman Brothers, el 2008, comienza a caer el 9, el 10, estaba aquí alrededor de 6.000, pero en el 2007 había superado los 6.000 millones. Esta curva cae mucho producto de la crisis, luego se recupera, tienen el efecto de la pandemia, al final en el año 2021 se está recuperando, fíjense que ya está en 6.000 en el año 2021 en el extremo derecho, la curva azul. Sin embargo, los euros del 21 no son los euros del año 2010. Si lo medimos comparado con el Producto Bruto Interno, con lo que nos encontramos es con que todavía no hemos recuperado los niveles de penetración, la publicidad total en España, dividida por el Producto Bruto Interno español, hoy todavía no tiene los niveles de antes de la crisis de Lehman Brothers. Esto tiene una lectura positiva en términos de que todavía hay espacio para esta recuperación,
tiene una lectura negativa de que la recuperación está siendo muy lenta. Este ha sido un camino muy largo. Vean lo que pasa con las otras dos líneas. La línea naranja es la publicidad tradicional, que era casi todo, era el 83% el año 2010. La línea azul, la última, que viene de abajo, subiendo, el año 2010 representaba el 17%. Fíjense en el extremo opuesto, en el año 21, o sea, ahora. El año pasado, por primera vez en la historia del mercado español, la publicidad digital representó más que la publicidad tradicional, 53% para la digital versus 47% para la publicidad tradicional. Si vemos otros indicadores, para terminar esta introducción, en el segundo cuadro, fíjense que tenemos 3 países. Esta es una serie histórica que va del año 14 al año 18, luego les haré comentarios sobre cómo está esto hoy. Tienen en el extremo superior izquierdo España, extremo inferior izquierdo Estados Unidos y en el extremo superior derecho Colombia. Fíjense en la franja verde, que es lo que representa a la prensa, periódicos más revistas. En los 3 casos estaba alrededor del 25, 24, 23%, si se fijan en los 3 países, muy parecido. Y en los 3 casos viene en declive año tras año. Fíjense en el último año de esta serie, en el 2018. En España ya está en el 17, en Colombia en el 15, en Estados Unidos el 17. ¿Cómo está eso al día de hoy? Al día de hoy lo que tenemos es, por ejemplo, que en el caso español ya está en el 12%. Pero un dato adicional para ya formularle la primera pregunta a nuestros invitados. Si abrimos esto un poco e hilamos más fino, y relacionándolo con lo que comentábamos al inicio de publicidad digital versus publicidad tradicional, lo que tenemos es que para la prensa, para los periódicos, la publicidad tradicional el año pasado cayó en 1.5% y sin embargo la publicidad digital creció en 18,1%. Estamos hablando de cambios realmente dramáticos que lógicamente impactan en los modelos de negocio, en los modelos editoriales, en los modelos comerciales. Hay que hacer grandes cambios porque todo ha cambiado y todo esto es consecuencia de unos cambios estructurales en los hábitos de consumo, etcétera. A mí me gustaría hacerles la primera pregunta a Carlos, a Nicola y a Juan. ¿Cómo han vivido estos 10, 15 años de transformaciones tan profundas desde los periódicos que ellos lideran? Carlos, comenzamos contigo. Sí, bueno, en primer lugar, dar las gracias a UNIR por invitarnos hoy a debatir aquí el futuro de la prensa o del periodismo, ¿no? Nosotros hemos vivido la transformación que se está viendo, digamos, en los datos que habéis presentado aquí. Hay un trasvase del ingreso publicitario de lo que son los medios tradicionales a los nuevos medios, ¿no? A las webs, a los influencers, branded content, etcétera, etcétera, a todo lo que son soportes digitales. Lo que hemos hecho es transformarnos digitalmente y en estos datos también ha salido que la televisión, por ejemplo, lo que le pesa el ingreso digital es poco, mientras que los periódicos han hecho un esfuerzo de transformación enorme, porque la publicidad digital ya es más del 50% del ingreso en los periódicos. La web ya ingresa un 50% respecto al papel, ¿no? Con lo cual, yo creo que fue la prensa los primeros que recibieron el impacto de la transformación digital, los primeros que se pusieron en marcha y probablemente los que estamos en la punta de lanza de cómo monetizar los contenidos. Bueno, yo me sumo al agradecimiento a UNIR por la invitación y la verdad es que tengo la suerte o la mala suerte de haber vivido efectivamente estos 15 años en 2 países, Italia y España, viendo un poco la evolución del mercado de los periódicos en los últimos años. Y efectivamente nosotros somos, decimos, dentro de nuestro sector, los que han empezado a sufrir la crisis antes y los que se han espabilado más para buscar las nuevas fuentes de ingresos como la parte digital, un poco lo que decía Carlos ahora.
todos los demás, sobre todo la televisión, ha aguantado mucho más la parte de inversión publicitaria y todo esto le ha permitido de enfocarse mucho más en su core business, que es la televisión, sin desarrollar demasiado la parte digital. Nosotros hemos ido sufriendo por primeros la caída de ingresos en la parte tradicional y entonces hemos ido construyendo una marca fuerte también en la parte digital que ahora nos pone en una condición, en una situación de privilegio frente a los demás medios del sector. Y en estos 15 años es verdad que el trasvaso de una publicidad de papel o tradicional a la digital no es exactamente 1 a 1, es decir que el precio por página y la cantidad de publicidad que se reservaba a nuestros medios cambiaba durante estos años y nos ha llevado a intentar espabilar aún más y metiendo nuevas fuentes de ingresos, como en los últimos 3 años hemos empezado también con el modelo de pago, que es un pago por contenido que ya no es un modelo de publicidad y que da nuevas fuentes de ingresos a los editores y además educan un poco todo el mercado que se había acostumbrado al hecho de tener una información completamente gratuita en Internet, al hecho que hacer estos productos, alimentar marcas creíbles, tener periodistas de gran nivel que pueden contrastar las noticias para dar una información creíble de nivel y de utilidad a los ciudadanos, es todo un paquete que cuesta. Y para pagarlos necesitamos ingresos para seguir siendo independientes. Recuerdo que no tenemos financiación pública, entonces para mantenernos independientes frente a todas las posibles fuentes de intereses y dar un producto siempre de nivel, o por lo menos intentamos dar un producto de nivel creíble a todos nuestros usuarios, lectores o clientes, tenemos que tener una cuenta de resultado sólida y que sea rentable en el medio y largo plazo. Luego termino solo añadiendo una pequeña paradoja que tenemos en la parte de publicidad, porque es verdad que todos siempre los clientes te piden publicidad en digital, ya el papel es un poco menos de moda, aunque este año no está yendo mal, está creciendo la parte de inversión en el papel, pero es verdad que cualquier cliente o stakeholders, es decir, político, institución o qué, si tiene una entrevista con nosotros, te pide la entrevista y la foto en el papel, pero la inversión en el digital. Y esto es un poco una paradoja porque dice que sigue prescribiendo mucho el papel y nuestros stakeholders se lo creen, pero en el momento en que tiene que meter €1 lo quieren meter más en la parte digital. A lo mejor habría que replantearse un poco todos que efectivamente la función y la prescripción que tiene el papel tiene todavía un sentido, a pesar que estamos en 2022 y que todos nosotros también estamos muy metidos en los medios digitales. Bueno, yo en mi turno, primero dar las gracias a la UNIR y para mí es un privilegio además estar hoy con 2 personas con las que he tenido el honor de trabajar, que son Andrés y Javier, y compañeros de Prisa. Bueno, estos años pues ha sido un tobogán que nos ha precipitado muchas veces y nos ha creado grandes desalientos, porque pensábamos que aquello era el fin del mundo, porque nos han pillado todas las crisis posibles. O sea, no sé si es posible que haya alguna más, espero que no. Pero cuando parece que empezamos a sacar un poco la cabeza, pues te viene otra y otra y otra. Pero también yo creo que nos ha servido para hacernos más fuertes. Yo siempre digo que los principales culpables de cómo estamos los periódicos hoy hemos sido los propios periódicos, por dar una cosa gratis, porque la despreciábamos al principio. Al principio los periódicos, bueno, el primer periódico que salió en digital, que fue un PDF, no recuerdo el año, fue el Mercury en Boston, creo que era, cobraba por el PDF. Es el New York Times el primero que decide cómo hacer una extensión de la marca y dar mejor producto gratis, o sea, una cosa de locos en las que entramos todos luego, porque no le dábamos importancia, teníamos empresas que eran muy rentables. El país en los años 2000 vendía 450.000 periódicos diarios. Y tenía un margen de... Y con un margen, no voy a decirlo porque es público. Es público, pero 150 millones de euros. Y entonces no le dábamos importancia a lo que estaba viniendo el día del negocio digital. Yo descubrí realmente Internet en los periódicos, yo creo que estoy de director, Javier, el 11S, porque de repente
descubrimos mucha gente, que yo creo que fue el gran boom de los periódicos, descubrimos mucha gente que había posibilidad de tener la misma información de calidad y encima con vídeos, con infografías, cómo entraba el avión en una infografía, recuerdo, del País, de cómo entraba el avión en la Torre Gemela, es decir, mejor producto y no supimos empezar a cobrar por aquello, nos daba miedo. Yo creo que es una cosa que luego nos ha pasado en todas las industrias, desde la música, comentábamos antes, en una reunión que hemos tenido previa, en el mundo del cine, etcétera. Yo soy muy optimista de lo que viene, porque los medios que hemos sabido aguantar esta sucesión de crisis, yo creo que somos mucho más fuertes y llegamos a mercados a los que antes no llegábamos. Un director de AS, Alfredo Relaño, siempre hace el símil que antes el AS llegaba a donde llegaban las furgonetas. Entonces, claro, cuando llegaban a Finisterre caían y el AS no podía pasar de ahí, ¿no? Hoy el AS tenemos el 65% de nuestra audiencia viene de Latinoamérica. Para nosotros es una oportunidad. Los periódicos llevamos sufriendo ataques de la radio, de la televisión, etcétera, desde hace más de un siglo, y comentábamos antes con Carlos y Nicola que al final nosotros lo que vendemos no son trozos de papel, nosotros lo que vendemos es información, y ahora la tecnología nos está permitiendo vender la información con mucho más datos, más enriquecida, con muchos más formatos, audiovisual, infografías, etcétera, y, como decía Nicola, ¿no? Muy enfocado a lo que es la calidad, que es lo que nos va a permitir también generar nuevos negocios, y dentro de esa función que nos da la sociedad, que comentaba Javier, que nosotros necesitamos que, no nosotros, la sociedad necesita que los periódicos sean sostenibles, porque eso les permitirá ser independientes. Si tú tienes un periódico que está permanentemente en pérdidas, queramos o no, el poderoso intentará hacerse con el control del periódico para poner aquello que le beneficia. Los periódicos tenemos nuestras ideologías. Yo siempre digo que un periódico es una idea y una forma de ver la vida, la forma de ver la vida del mundo o del país o de la vanguardia no son iguales, pero contamos cosas verdaderas y con calidad, y eso es nuestra función en la sociedad, de tener información, ¿no? De dar noticias, que es lo que hay otros que no quieren que sepan y que contamos. Por continuar abriendo campos para la discusión, a diferencia de la televisión abierta o de la radio, que son gratuitas y por lo tanto tienen una única fuente de ingreso, que es la publicidad, en el caso de los periódicos había más fuentes de ingreso. Podríamos mencionar, aparte de la publicidad, la circulación, la venta de ejemplares en los kioscos, en las suscripciones, también eventos, también promociones. Pero las dos grandes líneas han sido siempre la circulación y la publicidad. Toda esta transformación digital hace que las dos líneas sufran un ataque, una disrupción brutal por el cambio digital. Hemos hablado un poco de lo que pasa con la publicidad, han visto esas curvas y esos indicadores, pero es que con la circulación ha pasado otro tanto. Y allí hay intentos a nivel de la industria, a nivel mundial, de sustituir las ventas de ejemplares vendiendo estos contenidos digitales a través de suscripción. Pero esto también es un equilibrio muy delicado. Lo comentábamos antes de entrar en esta sesión, ¿no? Mientras que la publicidad depende de la escala, en el caso de la suscripción, mientras más suscripción le metes, creas más dificultades por no permitir el acceso a determinado número de noticias o a determinado tipo de contenidos, creas problemas para ganar esta escala para la publicidad. Ahí hay un conflicto difícil de resolver. Aquí tenemos en esta mesa, como lo recordaba Carlos, las tres grandes empresas que en España han lanzado modelos muy importantes de suscripción, y creo que sería interesante que compartieran con todos nosotros cuáles han sido sus experiencias en este sentido al día de hoy, ¿no? Después de todo lo vivido, cómo ven esto de cara a futuro, ¿no? Si les parece bien, invertimos el orden y comenzamos, Juan, por ti. Fenomenal. Gracias. Bueno, el tema de la suscripción, la primera vez que el país intentó hacer suscripciones fue en el año 2000,
que se cerró el periódico, el 100% del periódico. Llegamos a tener 40.000 suscriptores, creo recordar. Fue adelantarnos yo en aquel momento no estaba, pero bueno, fue adelantarse, yo creo, mucho en el tiempo de lo que venía. Al final, en los periódicos, yo creo que estamos viviendo lo mismo que se ha vivido en el resto de industrias. La música digital empezó con Emule, descargándose canciones para colocar en el iPod con baja calidad. Luego se empezó a buscar que la calidad fuera un poco mejor, hasta el punto que luego sale Spotify y ya te da una calidad perfecta y no te merece la pena estar descargándote canciones en el ordenador porque te dan todo el servicio, te hacen la lista, es decir, te dan un servicio mucho más completo. Al final, yo creo que estamos un poco en ese proceso, ¿no? Primero hemos creado esas audiencias millonarias, como decía antes, o sea, podemos llegar a todos sitios. Además, la gente percibía que por lo que antes pagaba €1 lo consigo gratis y mejor, con lo que el valor percibido del usuario es mucho mayor y te generaban audiencias muy importantes. Y el siguiente paso que estamos dando es, bueno, pues empezar a monetizar a aquella gente que es más fiel, que al principio sonaba hasta anti-marketing cuando lo hizo el New York Times, ¿no? A la persona que es más fiel voy y le cobro, cuando normalmente es al revés, ¿no? Buscas otras oportunidades de fidelizarle aún más. Porque nuestro mercado no va a ser solamente publicitario, va a ser de suscripción. Y además, yo creo que otro error que cometimos, que no he comentado antes, fue, como no le dábamos importancia a las audiencias que venían de digital, porque ganábamos tanto dinero con el papel, nos daba igual, cuando vendías una página, regalar, no sé, 50.000 impresiones. Eso hizo que el precio de la publicidad de referencia sea muy bajo, y en esas curvas que veíamos tiene mucha culpa el efecto del precio, porque estábamos cambiando páginas de 30.000 euros por 50.000 impresiones a un CPM de 0,10. Eso es un error, claro, que cometimos, pero yo creo que lo vamos a poder recuperar porque volveremos a poder vender, entre comillas digo, páginas, espacios a esos 30.000 euros, porque vamos a tener gente que nos lee cualificada, el dato, su forma de navegar, lo que le gusta, lo que no le gusta, etcétera. Nos permitirá volver a recuperar esos ingresos de publicidad. Entonces, yo estoy haciendo ahora de futurólogo, entiendo que nos permitirá sumar primero el ingreso de la suscripción, que es lo que teníamos antes, que era el precio de compra del periódico, sumado a una publicidad de más calidad. Lo que nos permitía en los periódicos, siempre la publicidad de los periódicos ha sido mucho más cara por usuario que el resto de medios, precisamente porque siempre se ha considerado un usuario más cualificado. Y yo creo que es una oportunidad. Y en cuanto a suscripción, la verdad es que en el caso nuestro estamos bastante contentos. Ya hemos superado los 200.000 suscriptores en un periodo relativamente corto, porque el mercado está preparado. Lo mismo que hace 20 años no estaba preparado, hoy sí que ya estaba preparado, porque la gente se ha acostumbrado a comprar Netflix o Amazon o Spotify, etcétera. Es decir, el hecho de pagar por contenidos de calidad, que es importante también, yo creo que nos genera una oportunidad. Estamos en el inicio, es 500.000 de personas, comentábamos antes, los que tenemos, los suscriptores que tenemos en España. O sea, el potencial que es brutal y es la gran oportunidad que tenemos, yo creo, a corto plazo. Bueno, como hemos vivido la introducción del modelo de pago, yo discrepo un poco lo que decías, Juan, porque nos damos demasiadas culpas. Sí. Es decir, que los editores en los últimos años, 10 años, 15 años, se han equivocado dando todo gratis. La verdad es que no teníamos otra opción. Es decir, que el modelo, la burbuja de Internet, todo gratis, la publicidad lo paga todo, era un modelo mundial. Nosotros, tú lo has dicho antes, te has metido a cerrar todo el país hace 20 años y no te salían los números. Es que la sociedad no estaba preparada a pagar por los contenidos en Internet. Ahora, efectivamente, en los últimos años se ha abierto el mercado, se ha evolucionado la audiencia, todos saben que tienen que pagar algo también, porque si no pagan, el producto son ellos, entonces se están vendiendo sus datos. Entonces yo creo que no teníamos otra opción. Luego, cuando el mercado ha evolucionado y
la conciencia social también de las personas ha evolucionado, hemos podido introducir con éxito todos un modelo de pago que a día de hoy no te soluciona la cuenta de resultado, pero seguro que te ayuda, y es un modelo casi educativo, formativo también de las audiencias, porque el editor que no valora su producto, no existe, yo creo, un negocio donde todo siempre es gratis. Tú tienes que dar un valor a tu producto, si no, efectivamente, eres el primero que lo está despreciando. Entonces, yo creo que el modelo de pago está muy bien bajo miles de puntos de vista. Nuestro como editor, también para las redacciones, los periodistas, porque se acostumbran a que cada pieza tiene una medición, cuántas personas va a convertir, cuántas personas lo van a leer, no es publicar para publicar y al final se compra todo un paquete. Es que ellos también están empezando a tener una conciencia relacionada al negocio, relacionada a la rentabilidad de la compañía, de la cabecera, que es un modelo, yo creo, muy sano y constructivo. Y si lo miro del lado de la demanda, es un cambio epocal y que tiene muchísimo sentido también para el ciudadano. Porque uno, si lo pensamos bien, todos tenemos un precio, yo creo, bastante barato por el tipo de función que tiene la información. Es decir, tenemos precios desde 8, 9, 10 euros en un mes, que es algo de 30 céntimos al día más o menos. Si pensamos todos cuánto estamos gastando, en qué estamos gastando 30 céntimos en un día, seguro que no es un paquete de noticias de 100 noticias al día, o de vídeos, o de información, o de opinión que puede dar una cabecera. Y además, yo siempre creo que una información de calidad construye ciudadanos de calidad, para mañana, para el futuro, nuestros hijos. Entonces, en este momento no estoy hablando ni como El Mundo, Marca, Expansión, Unidad Editorial, sino hablo de cualquier tipo de medio de comunicación. Yo creo que para tener a ciudadanos informados y evolucionados mentalmente en el futuro, tienen que informarse con fuentes de información muy buenas. Cada uno elija la suya, según la ideología, según los gustos, pero no podemos pensar dentro de 20 años de tener información solo dirigida por redes sociales, que son picoteo de titulares, información superficiales, que al final no terminan de ser un aglutinador, un agregador de las noticias de las demás cabeceras, pero la clave en tener personas más preparadas para nuestro futuro es tener personas informadas con una opinión y que con mucha curiosidad y que profundicen las noticias de cada día. Por no repetir, pero estoy de acuerdo con lo que han dicho Nicola y Juan. En nuestro caso, el muro de pago, yo creo que todos lo introdujimos unos meses antes, unos meses después. En nuestro caso fue justo en la pandemia. En la pandemia se produjo un fenómeno y es una explosión de las audiencias digitales. Recordar que en aquel entonces coger el papel de un periódico era un elemento de riesgo, ¿no? Y entonces la mayor parte del público que quería informarse acudió a los medios de referencia en un momento crítico de su vida y las audiencias se dispararon, ¿no? Entonces, en ese momento, al mismo tiempo, la publicidad cayó dramáticamente y nos encontramos con unos descensos de la publicidad monumentales. Y fue en ese momento, viendo las experiencias en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países nórdicos, Suecia, Noruega, que al final la propia realidad nos condujo a introducir el pago por los contenidos, ¿no? Y efectivamente, ahora, visto en perspectiva, cuando los que nos dedicamos a informar, al final es una profesión. Lo que ocurre en las redes sociales, en las que también estamos, hay opinadores, hay de todo, pero informar y el periodismo es una profesión para la que se estudia. Y por lo tanto, y el periodista es responsable de lo que publica. Y esta profesión, de alguna manera, se tiene que poner en valor, porque si no, no se puede sustentar, ¿no? Y el muro de pago, en este sentido, los paywalls han sido, marcan el futuro del periodismo y de los periódicos para siempre. Y es una oportunidad que tenemos de recuperar el control de la información y el control del negocio. No depender de plataformas externas o de intereses externos y recuperar el control del periodismo para la propia empresa, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy positivo. Yo no sé si, como dice Juan, también nos permitirá crecer en publicidad, porque la veo muy atomizada y los periódicos que han tenido mucho éxito en
en los modelos de pago, de suscripción, la publicidad cada vez les pesa algo menos. Ojalá tenga razón, pero en cualquier caso, aunque no fuera así, creo que el futuro del periodismo pasa por el pago por los contenidos. Gracias, Carlos. Quisiéramos ahora tocar un punto que está ligado con todo lo anterior y que liga el pasado con el futuro, que es cómo han cambiado las redacciones a lo largo de estos años. Hay una primera lectura que no digo que sea superficial, porque además conllevó y conlleva mucho drama, pero que no es todo el cuadro, digamos, que es que las redacciones han cambiado primero de tamaño, ¿no? Y en función, si recuerdan el gráfico de los ingresos, pues había una primera caída a partir de la crisis del 2008, luego una recuperación y luego otra vez en pandemia vuelven a caer. Entonces, digamos, hemos vivido unos ciclos de reducción de plantilla, seguidos de ampliación de plantilla, y veremos ahora qué pasa, ¿no? Eso en sí es, digamos, la primera lectura. Conlleva mucha complicación en las redacciones. A mí me tocó como director del periódico hacer frente a un ERES, a un despido colectivo para aquellos de ustedes que nos siguen de fuera de España, de casi un tercio de los periodistas de la redacción. Es decir, situaciones conflictivas de todo tipo, profesionales, personales, en fin, dramáticas en el impacto de la vida de las gentes, ¿no? Pero hay, yo creo, también otras maneras de acercarse. Por un lado también, y esto no creo que haya seguido ningún ciclo, sino que en general se ha producido una precarización de la profesión y en general una insatisfacción creciente que tampoco es buena. Pero también, y convendría no olvidar eso, se ha producido una especialización, se han contratado nuevos perfiles, en este ciclo que se repite de reducción a ampliación. La ampliación no viene por contratar a los que antes habían ido, sino que viene gente que nunca había estado en una redacción, pues un ingeniero de no sé qué, alguien que es especialista en visualizar datos o en periodismo de datos, audio, vídeo, en fin, de repente las redacciones es, digamos, un ecosistema mucho más plural y mucho más diverso del que yo conocí cuando empecé en esto hace 30 años, ¿no? Y eso me lleva a que también, en general, y si dejamos de lado, y a lo mejor no hay que dejar de lado, y tienen ustedes que, o tenéis que vosotros que comentar algo sobre eso, digamos, el tema laboral y precarización y salarios, en general la calidad de las redacciones es ahora mucho mejor de lo que ha sido nunca en las últimas décadas, y en ese sentido también, y eso es importante, porque la calidad de los periodistas dependerá de la calidad del periódico que hacen, y de ahí dependerá la calidad de la información que los ciudadanos reciben, y como decía Nicola antes, de ahí la calidad de la democracia en la que viviremos. Entonces, sé que es muy complejo todo y quizá haya que trocear, pero también yo he vivido eso, digamos, como responsable de la redacción, de la parte editorial, pero vosotros lo habéis vivido como responsables del negocio, y los responsables de asegurar que el negocio es no solamente rentable, sino viable en el futuro, y por tanto también sois responsables de esa variedad nueva de gente, que hay perfiles nuevos que hay que contratar y que antes no se contrataba. ¿Cómo veis que evolucionen las redacciones en los próximos años? Y, sobre todo, y creo que esta pregunta es clave, la fase a la que nos acercamos, todo parece apuntar a que los indicadores, todos los cuadros de mando de la economía mundial están en flash en rojo. Nos acercamos otra vez a otro ciclo de reducción, en fin, y por tanto pérdida de capacidad de producir buen producto, o no, o esta vez ya hemos aprendido de otras veces, o no hemos aprendido. ¿Cómo lo veis para el futuro? Y ahora vamos a empezar de en medio hacia los extremos. Nicola, luego Carlos y luego Juan. Empiezo por una cosa que has dicho, que ha perdido un poco lo mejor de chispa, este tipo de trabajo, el periodismo. Yo creo que tiene una imagen que está un poco, que ha perdido un poco de luz,
Pero yo trabajando en este sector desde hace 22 años, lo que creo es que lo vivo el sufrimiento de un sector en caída, luego recuperación, intentando buscar otras fuentes de ingresos. Lo vivo siempre como algo muy dificultoso, pero sigue siendo un sector y un trabajo muy fascinante. Yo no soy periodista, pero veo que los destinos de un país siguen pasando a través de las redacciones, de los periodistas, de las noticias, de las investigaciones. Todo esto, el gobierno, pasa siempre a través de una redacción, que sea de televisión, que sea de un periódico, que sea de internet, pero sigue siendo una profesión crucial en la vida de todos nosotros, machacada, con algunos problemas, con grandes oportunidades, porque nunca, siempre se dice que el contenido es el rey. Es verdad, porque nadie, nunca como en este momento, se ha consumido tanto contenido. Luego, vamos a ver en qué plataforma, qué tipo de contenido, pero el contenido sigue teniendo una gran oportunidad, y contar las historias de este país, de reportajes, de personas, con forma diferente, pero sigue siendo, yo creo, una profesión para que merece la pena estudiar, para que merece la pena empezar una carrera. Dicho esto, ¿cómo están cambiando las redacciones? Todos creo que efectivamente hemos adelgazado un poco nuestras redacciones, pues estaban construidas sobre los ingresos que teníamos hace 20 años, entonces hemos ido cambiando un poco el volumen, pero sobre todo todos creo que estamos intentando cambiar los perfiles. Yo hago muchas entrevistas todas las semanas a nuevos periodistas, y lo que buscamos no solo en los periodistas, también en los managers, buscamos siempre más o perfiles muy verticales que tienen una especificidad, un conocimiento muy particular, o todoterreno, porque sobre todo el periodista hoy tiene que saber comunicar, contar las cosas con una pieza escrita, con un vídeo, con un podcast, en redes sociales. Entonces tiene que ser lo más posible democrático también en las plataformas que va a tocar. Lo que escribe ya solo para el papel ya no vale. Lo que escribe solo para internet, pero sin hacer un vídeo, ya no vale. El periodista del futuro es un periodista que cuenta las cosas a través de todas las plataformas para estar en contacto con su audiencia. Y esto, ¿dónde está la audiencia? Bajo cualquier tipo de forma. Estos son los periodistas que yo creo que van a prosperar en los próximos años, y por lo menos yo voy buscando. Y además, siempre más un periodista evolucionado también a un conocimiento de la parte económica de la empresa, de dónde está, en qué minuto está el partido. Lo que escribe la pieza una vez al día, se marcha, se va, ya no tiene sentido. Uno tiene que saber en qué contexto está, en qué tipo de empresa está, cuáles son sus stakeholders. Tiene que saber manejar también una información un poco más redonda que la información suelta. Entonces, yo creo que siempre más los periodistas se están evolucionando hacia un modelo más también casi de manager, donde están pendientes de las suscripciones, cuánto han convertido, si tocan a un determinado cliente publicitario, que hay que tocarlo, si hay que darle un palo, pero sabiendo muy bien qué repercusión puede tener. Nunca un periódico, por lo menos en los que he trabajado yo, ha censurado una noticia o ha levantado una noticia por un tema económico, porque un cliente era el primer cliente de la empresa. Si hay la base del éxito de una cabecera es la credibilidad y incomodar quien sea que hay que incomodar si la noticia es verdadera y contrastada. Pero claramente tienes que saber a qué minuto estás del partido, cuántos goles te faltan y lo que hay que hacer. Yo creo que el periodista separado del resto de la empresa ya no es algo que existe, y siempre más necesitamos y tendremos periodistas evolucionados. Yo, Javier, a ver, lo que destacaría en cuanto a cómo han cambiado las redacciones es que han desaparecido todas las limitaciones que tenía el periodismo para ejercerse en papel. Han desaparecido por completo. Hemos mencionado antes las geográficas. Nuestro contenido viaja por internet a nivel digital por todo el mundo. Tenemos la ventaja de que se produce en lengua española y por lo tanto podemos acceder a un mercado muy grande.
Era inconcebible que un periódico antes hiciera vídeo o audio, ahora por supuesto, que cubriera noticias en directo a través del streaming, ahora por supuesto. Es decir, el abanico de oportunidades para afrontar desde diferentes perspectivas, ejercer la profesión, se ha hecho más complejo porque existen muchas más posibilidades para un periódico y poder abordar. Por ejemplo, tampoco hay límite de espacio, cabe todo, ¿no? Entonces, la decisión de qué escoger y a qué dedicar los recursos también se hace más compleja. En este entorno hemos introducido todos herramientas, softwares que nos permiten eficientar todo el proceso de producción de la información y hemos incorporado nuevos perfiles, ¿no? Yo no sabría, yo creo que en número de personas, bueno, creo no, sé que en nuestro caso, la redacción hay más gente que nunca. Podría parecer lo contrario por la que se nos ha venido encima y la crisis, ¿no? Pero las oportunidades, para afrontar las oportunidades que nos presenta todo el mundo digital, hemos tenido que contratar a muchos perfiles que antes no teníamos y ahora, hoy por hoy, existen, hay más personas que nunca trabajando en la vanguardia. Efectivamente, como ha comentado Nicola también, yo lo veo como una ventaja. Antes todo era muy opinativo, ahora las organizaciones van guiadas mucho por el mundo del dato. Y las métricas nos permiten averiguar lo que de verdad interesa, los tiempos de lectura en cada noticia, lo que convierte mejor a la suscripción, lo que convierte peor, etc. Y eso nos va indicando también cuáles son los intereses del público al que nos dirigimos. En resumidas cuentas, yo veo una redacción más compleja, pero con muchas más oportunidades, y estas oportunidades, dejar para acabar, creo que quien está en mejor posición para aprovecharlas son las marcas que vienen de los periódicos, más que las que vienen de otros soportes, porque son las que son referencia a la hora de informar, de que el ciudadano busca la información, busca como referencia a las marcas de los periódicos, y ahí pues tenemos una gran oportunidad porque los límites han desaparecido. Bueno, yo básicamente creo que la base del trabajo, la base sigue siendo la misma, ¿no? Lo de las 3 W o cuántas eran. W, todas las que puedas. El qué, el dónde, el cuándo, o sea, eso es la base y lo más importante del trabajo. ¿Qué pasa? Que antes el periodista, hace muchos años, cogía, hacía su qué, dónde y cuándo, lo escribía, lo redactaba en una máquina de escribir, se lo daba al teclista, o esas cosas, y se desentendía, se iba hasta el día siguiente. Hoy el trabajo del periodista, él mismo sabe al día siguiente si su trabajo ha sido bueno o ha sido malo en función de los datos que tiene, y se ha sabido utilizar las herramientas que le dota la tecnología para mejorar y que su información llegue a más personas. Redes sociales, pues, como titulo, antes la titulación de una noticia era casi artística, ¿eh? Algún compañero tenemos que titula creativa. Hoy no es creativa, hoy tienes que titular de tal forma que el buscador reconozca que esa noticia es interesante y por lo tanto la va a leer más gente. Entonces, es que ha cambiado totalmente esa parte. Es más trabajo para él, lo tiene que meter en la web, tiene que hacer un vídeo, va a una entrevista. Antes a una entrevista iba el fotógrafo, el periodista, ahora él mismo va con su iPhone, lo graba, le hace un vídeo, le hace una foto, es decir, eso ha cambiado radicalmente y yo creo que enriquece la profesión, porque al final te está dando a ti la posibilidad como periodista de asegurarte que tu trabajo de verdad llega a las personas que tú quieres que lleguen. Y es una nueva fórmula de trabajar. Yo también creo que lo que estamos cambiando es personas, porque vuelvo a lo de la crisis, claro, nos pilló la crisis económica que había que adelgazar con la necesidad de cambiar perfiles. Y a veces no se hicieron las cosas como se debían, en algún caso, y se crearon momentos, la verdad, complicados. Pero en realidad era necesario cambiar a muchas personas porque ya no habían evolucionado con los tiempos. Es que hoy en el AS, por ejemplo, tenemos un subdirector que es un SEO. Eso es como si hace 50 años el responsable de las furgonetas fuera subdirector del periódico. Es decir, el periodista forma parte de la distribución de la noticia y eso ha cambiado.
Y es lo que, digamos, llama muchísimo la atención ahora si lo comparamos con hace 20 años. Pero vuelvo a lo mismo, nos está permitiendo todo esto llegar a mucha más gente, a muchas más personas con nuestra información y por lo tanto dar también un producto de más calidad y a más personas. Con lo que yo creo que te mejora la perspectiva de futuro. Sin salir de aquí, si me permites, Andrés, una pequeña reflexión, aprovechando que hoy, hace unas pocas horas, se ha publicado el Digital News Report 2022 de este año, del Reuters Institute en Oxford, que como saben ustedes es un instituto dedicado a la investigación del periodismo y es probablemente de los más reputados organismos dedicados a esto en todo el mundo. Lo digo porque es un informe cuajado de datos, pero hay uno, ojeando un poco por encima antes de venir, que me ha llamado mucho la atención y que creo, no sé si, no lo sé, yo os paso la pregunta, no sé si está abriendo otro frente en el tema este de cómo han cambiado las redacciones y en general todo el negocio que habrá que afrontar a corto plazo, a medio plazo, pero seguramente más antes que después, que es en muchos países, en la gran mayoría, dice el informe, en la gran mayoría de países estudiados, que no son todos los países del mundo, por el Instituto Reuters, el interés en las noticias lleva tiempo cayendo, lleva un buen tiempo cayendo, y en países como España, por ejemplo, han caído 30 puntos desde 2015, en Argentina 29 puntos, Brasil, Reino Unido ha caído 27 puntos, en Estados Unidos durante los años de la presidencia de Trump, y precisamente por la presidencia de Trump, digamos, no cayó tanto, se mantuvo el interés, pero ahora está volviendo a caer a partir de 2020. Entonces, mi primera pregunta es, ¿esto hay alguien mirándolo? Y a ver si nos va a pasar como hace 20 años que veíamos que la gente se iba a otras cosas, pero nosotros seguíamos a lo nuestro hasta que finalmente, colectivamente reaccionamos. ¿Alguien está mirando esto? Porque a lo mejor estamos diseñando una serie de redacciones para hacer una serie de cosas y luego hay 30 puntos porcentuales menos de gente que quiere ver noticias y querrán otras cosas, no sé lo que querrán. Digo, si alguien está pensando en eso, y su impacto sobre el negocio y sobre las redacciones. No sobre las sociedades, no digo porque no sea importante, pero creo que ese es el tema que Asun va a tocar luego, así que luego eso podemos pasar directamente a Asun, porque eso obviamente tiene un impacto en cómo se diseñan las redacciones del futuro, cómo se dimensiona el negocio en sí mismo y qué impacto tiene en la sociedad, de lo que hablará Asun luego. ¿Cómo están atentos a esto? ¿Os preocupa que el ciudadano, por qué está perdiendo aparentemente el interés en las noticias? ¿Qué no estamos haciendo bien? No sé si queréis empiezo yo. Claro que escuchar esto preocupa, pero luego yo antes decía que nunca se han consumido tantos contenidos como en esta época. Yo se veo los datos de usuarios únicos, o por lo menos los datos de audiencia global, hablo de mis cabeceras. Es que antes teníamos solo el papel. Hace 25 años teníamos un dato de EGM con una audiencia estimada en X millones de personas. Ahora tenemos nuestra marca que está en la calle con el papel, en la web, en la app, en las redes sociales, en los vídeos, en miles, con eventos. El contacto y la audiencia, si sumamos toda la audiencia global, nuestra audiencia crece año tras año. Entonces ahora hay que ver un poco cómo el Reuters ha determinado estos números, que serán correctos, no digo que no, pero yo veo mis números todos los años y la audiencia sigue creciendo, la audiencia global. Entonces, nos preocupa sí por un lado, por el otro veo que conseguimos tener touch point con nuestra audiencia y conseguimos ir creciendo en la interlocución, en la interacción, en los contactos con nuestros usuarios, clientes o lectores que sean. Yo es que estoy con Nicola, es decir, pasa es que, no sé con la comparación, con qué año es que lo del año 20 y 21, de demanda de información, entre que estábamos todos en casa y
y estabas todo el rato mirando el móvil, hasta la necesidad de información por lo que nos estaba pasando. El año histórico de audiencias, precisamente yo casi el año 20 y el 21. Si comparamos con esas épocas, y se está, gracias a Dios, esto un poco normalizando, aunque bueno, ahora tenemos también una guerra, pero la guerra es un ejemplo. La guerra empezó con una de Ucrania, con una importante demanda de información, de noticias, y también de generar los periódicos noticias, y poquito a poco lo vemos en el telediario, o sea, no hace falta mirarlo en los periódicos. En el telediario ya no, muchos días ya no se habla con la guerra de Ucrania y pasa a ser la quinta o sexta noticia. Es decir, es que han sido tantos acontecimientos tan seguidos que ha habido una explosión de demanda de audiencia brutal. Y luego, con lo que comentaba antes Carlos, al no tener espacio también y límites de espacio, nos está permitiendo. Antes teníamos que hacer una revista, pero era un gasto. Los periódicos también poco a poco vamos generando nuevos nichos de mercado en busca de nuevas audiencias. Y cuando sumas todo eso, a lo mejor la audiencia en política o en internacional te baja un poco, pero se está compensando también con nuevas fuentes de audiencia. Por precisar, antes de que sí, Carlos tome la palabra, yo creo que el Instituto Rodríguez se refiere al interés. Otra cosa es que consumas lo mismo, o sea, que te interesa cada vez menos lo que te dan. Yeah. De hecho, 43% de los que dicen que les interesan las noticias dicen que lo que les echa para atrás es lo repetitivo de la agenda de noticias, especialmente lo que tiene que ver con política. No es tanto que consuman menos, sino que lo que consumen cada vez les interesa menos. Y por ahí es por donde quizá pueda venir un problema, como se decía en marketing, no sé nada de marketing, pero algún sitio lo debí leer, que es si un 5% de tus clientes te están abandonando, bueno, vamos, un 5% no te preocupas. Sí. No, porque son los 5% que ese 5% es el early adopter, el primero que se va de una marca de zapatillas a otra, o el primero que se va y luego ese 5% que dice, bueno, no es tan importante. Luego pierdes un 20, luego pierdes otro 25 y estás ya muerto, ¿no? O sea, esos primeros que se mueven, entonces aquí hay un grupo importante de gente que quizá no ha dejado de consumir, pero sí expresa con claridad que la dieta informativa que les estamos dando no les gusta. Vale. Lo entiendo más porque efectivamente yo creo que el interés para la política en general ha bajado mucho. Honestamente ya no es como los años 70, 80. Creo que los chavales están menos enganchados con la política, lo digo aquí en España, pero también en Italia. Me parece que hay menos interés para la política y esto es algo que tiene que sugerirnos de a lo mejor cambiar el peso dentro de nuestros periódicos. Pero es verdad que los periódicos no solo hablan a los lectores, hablan a varios stakeholders. Entonces también tienen pesos que valorar diferentemente según de los interlocutores, que son muy varios. Pero seguro que es algo que preocupa, sí, que el interés hacia un cierto tipo de periodismo, de comunicación o de información tenga que cambiar, sí, sin bajar demasiado, sin olvidarnos que el deber, también la función de uso de los periódicos es también educar, formar, lo que decía antes, construir el ciudadano de mañana. Y para mí el ciudadano de mañana no puede estar totalmente desenganchado de la política o de las cosas que deciden el destino del país. Que se tiene que hacer todo mejor, por supuesto, pero no podemos olvidarnos que hay esta parte también y que la gente, yo creo que si de verdad se desengancha de un cierto tipo de noticias o de información, es una preocupación para todo el país y no solo para los grupos editoriales. Carlos. Brevemente, es que tendríamos que ver qué entendemos por noticias. Y por noticias entendemos los acontecimientos que suceden en la actualidad, sin más, pues efectivamente, esto al final, fijaros que no hace falta ir a por ello, sino que te llega, de una manera u otra te llega y ya estás informado en buena parte, ¿no? Si por noticias entendemos entender las claves de lo que está sucediendo o noticias que te aportan datos de interés o que te cuentan historias, te recuperan historias aunque sean del pasado, yo creo que ahí, y de alguna manera lo tenemos medido, porque el pago por el contenido es un termómetro fantástico para saber aquellas noticias que se consideran que tienen valor añadido de las que no. Y las enmarcamos todas como noticias, pero es que hay otras que te dan claves
y hay unas que simplemente te relatan un hecho que ha acontecido, ¿no? Yo creo que esas, las que entran en mayor profundidad y son diferenciales, y algo hemos hablado antes también, esas, el interés no solo no baja, sino que crece mucho, y se está dispuesto a pagar por ello. Sin embargo, las recurrentes, la declaración de alguien público que reproduce todo el mundo miméticamente, eso no interesa nada, por eso la gente no quiere pagar. Yo creo que esa es la diferencia. Gracias. Asun, para hablar del tema este sobre... Sí. Y luego, si puedo recuperar, cuando acabéis, porque están llegando preguntas y hay alguna pregunta, en concreto de Ecuador y tal, que creo que va a ser interesante para el panel. Estupendo. Pues en primer lugar, gracias a UNIR, donde bueno, es mi casa también, por considerarme para estar esta tarde con vosotros en esta mesa de tanto nivel y de la que también estoy aprendiendo mucho. Y en relación a lo que estamos comentando y también pensando en qué interés puede generar este tema, pensando en nuestros alumnos y en relación al rol de los periódicos en los tiempos actuales, pues quería preguntaros, que seguro que es pregunta habitual, en época de necesidad de noticias con credibilidad y que la gente esté dispuesta a pagar por ellas, ¿cómo estáis o cómo las noticias falsas, en la medida que hay noticias verdaderas, las hay falsas, cómo tratáis de combatir esto cuando justamente también lo que contaba antes Nicola, mediante lo que leemos como ciudadanos estamos creando una sociedad con una calidad y con un criterio, digamos, sobre los fenómenos políticos, sociales, culturales? Entonces, la responsabilidad y el papel de los periódicos en este sentido, ¿cómo la calificaríais? Si me permites añadir, sí. Digo, porque ha venido al pelo lo que acabas de decir, porque justo lo que preguntaba la alumna de Ecuador era fantástico. Cómo lidiar con las noticias falsas, que empalma muy bien con lo que estás diciendo. Ahí está la pregunta entonces mucho más abierta, sí. Pues en el orden que queráis. Bueno, esto es como cuando te vas a comprar un jersey, ves Lacoste y te dicen que vale 10 euros. ¿No? Y dices, joder, pues aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Al final, los medios invertimos muchísimo dinero en periodistas formados. Hablábamos antes de la guerra de Ucrania. Claro, cuando llega la guerra de Ucrania, los medios que enviamos gente a Ucrania para contarnos lo que pasa realmente somos nosotros, porque vamos buscando calidad. Y es la base de todo, es decir, cuando tú te informas, tú tienes que elegir de qué marca te quieres que informar y la credibilidad que te da esa marca. Si tú te fías de lo primero, a mí en Facebook me entran muchas cosas, como soy del Atlético de Madrid, pues me tiene identificado el algoritmo y me empiezan a entrar la cantidad de webs que hablan del Atlético de Madrid, y entonces estamos fichando, un año vamos a fichar hasta Messi, las cosas que me llegan. Entonces, tú tienes que saber quién te está dando la información, como todo en la vida, es decir, quién te está contando algo. Si en tu entorno social tú sabes quién te dice la verdad y quién te dice la mentira. Si tú te crees lo primero que te cuentan, ese es también tu problema. Tú tienes que buscar y saber que en nuestro caso, ¿no?, el país Mundo y Vanguardia, invertimos mucho dinero en periodistas con un código deontológico supervisados por una persona, y no es el primero que monta, digamos, un tenderete, que yo creo que es el problema que tenemos esta sociedad, que tenemos tal cantidad de información que nos llega, que nos tragamos todo y no sabemos filtrar. Yo creo que siempre se ha sabido filtrar. Antes era más fácil, ibas al kiosco y elegías tu periódico, ¿no? Ahora tienes acceso a todos, bien, pero aparte de a todos, tienes acceso a muchas más cosas de gente que va contando. Yo creo que también hay una responsabilidad del ciudadano de saber quién le está contando y si se lo debe creer o no se lo debe creer. A ver, yo creo que el fenómeno de las noticias falsas se concentra mucho en las redes sociales. En las redes sociales, las opiniones más radicales son las que generan mayor engagement, y al final entras como en un bucle en donde, como quieren que consumas mucho, te van metiendo en tu centro de interés y no sales de ahí. Y luego nadie es responsable. Se puede decir cualquier cosa, se puede distorsionar la voz de un audio, se puede hacer cualquier barbaridad y nadie es responsable.
esto, cuando lo contrapones, o sea, no tiene nada que ver con el periodismo y nada que ver con la profesión a la que nos dedicamos las empresas que están aquí representadas. Nosotros, si publicamos algo falso y tiene consecuencias, vamos a un juicio. Va a un juicio el periodista y el editor. Y somos responsables de lo que hacemos, ¿no? Igualmente, esto lo comparo con, oye, ¿verdad que para operar hay que ser cirujano y es una profesión? Pues el periodismo es lo mismo. El pensamiento crítico, la pluralidad de opiniones, etcétera, etcétera. Aquí detrás hay una responsabilidad y hay una preparación. Y hombre, algunas nos pueden colar y alguna vez podemos publicar, pero o pagaremos por ello, porque si hemos hecho mal nuestro trabajo quedaremos retratados, y luego pondremos todos los medios para evitarlo, ¿no? Porque en el centro de nuestra profesión está evitar justamente este fenómeno de las noticias falsas, ¿no? Y nos obligamos a rectificar. Es decir, es importante, que nosotros mismos nos obligamos a rectificar. Cuando publicamos algo, que no publicamos voluntariamente de que es falsa, sino que nos hemos equivocado, que no es lo mismo, ¿eh? De hecho, el fenómeno de las noticias falsas puede producir una reacción del ciudadano al final, frente a lo que está ocurriendo en determinados soportes, en determinadas plataformas, decir, oye, al final, bueno, de acuerdo, esto puede ser un entretenimiento, pero si yo me quiero informar tengo que ir a una cabecera de referencia y suscribirme a ella, porque ahí es donde encontraré la información. Llegar por tercero siempre es complicado porque el riesgo de repetirse, pero en este caso, desafortunadamente o afortunadamente, tengo que repetir lo que han dicho Juan y Carlos. La única garantía que tenemos y que damos a todos es tener redacciones seleccionadas, periodistas que han estudiado, que hacen esto desde hace años, que están afinando su profesión cada día más. Es la garantía que damos de tener una selección de noticias contrastadas. Lo que decíamos antes, no es que no pueden equivocarse. Oye, claro, aún más lo tienen difícil en esta época, donde hay el fact-checking. Hace 30 años uno escribía una pieza y nadie podía decir lo contrario, o casi nadie, solo los que estaban en este acontecimiento que había pasado. En este caso, el riesgo que te den la contra, que te desmientan, es altísimo, porque luego no solo alguien te puede dar la contra, y además tiene una posibilidad de amplificación del mensaje, que todos se van a enterar que te has equivocado. Entonces, el periodista puede equivocarse, por supuesto, como todos, pero claro que tiene una formación y hace de su profesión su razón de ser y de vida, profesional evidentemente, que lo lleva a contrastar cada noticia para dar la mejor información posible. Luego lo que decía Juan, yo estoy de acuerdo, lo importante es la relación de confianza que se construye con tu audiencia, con tu lector. Yo puedo equivocarme y si me equivoco el día siguiente o el mismo día pido disculpa y explico por qué me he equivocado. Lo importante es tener una transparencia, una sinceridad, porque es una relación que ya no es monologante como era hace 30 años. Tú escribías, los demás leían y ya está. Ahora la gente opina, ahora la gente tiene una interactuación con los comentarios, con los eventos, las preguntas, muchas cosas. Entonces es una relación dialogante. Tenemos que tener respeto de nuestra audiencia, intentando darle la mejor información más contrastada, y si nos equivocamos, pedir disculpa y corregirla. Claro que no vale la primera que nos sale de la cabeza, tenemos que contrastar todo. Al final, mi sugerencia para todos, yo utilizo redes sociales, como todos aquí, pero no me paro ahí, es decir, que he hecho un vistazo a noticias, no solo noticias, hay muchas cosas, pero mi sugerencia para todos es efectivamente ir más en profundidad y entender los hechos, no solo con un titular en Facebook, Twitter o Instagram o lo que queráis, sino también profundizar con alguien que ha profundizado para nosotros este tipo de acontecimiento, lo que ha pasado, intenta explicar y dar las claves de lectura y de entendimiento de lo que ha pasado. Sí, yo quisiera seguir con un tema que lo ha mencionado brevemente Carlos antes, dentro de un discurso más complejo, que es el de la internacionalización que permiten las audiencias digitales. Si me permitís relatar un poco una anécdota, cuando dejé la dirección del periódico la primera vez, estuve como unos años montando un grupo de periódicos europeos para compartir
para compartir contenido y para compartir proyectos. Y en aquel momento algunos de los grandes periódicos europeos que estaban en esa alianza, alemanes sobre todo y algún francés, comparado con El País, ponemos en cuenta resultados y impotencia, bueno, algo que impresionaba mucho, no ibas allí y veías aquello. Pero no había editor y no había director de ninguno de esos grandes periódicos que no sacara a colación de forma no coordinada, o sea, en conversaciones distintas. No, pero ustedes tienen una ventaja extraordinaria que es el idioma español, ¿no? Y nosotros, por mucho que Alemania sea una potencia, la primera potencia en Europa, somos lo que somos. Y fuera de Alemania, media Suiza y Austria, pues aquí nadie habla alemán en el mundo. Y el francés, pues bueno, está la francofonía en África, pero digamos tampoco era un prospecto muy ilusionante. Sin embargo, el español, con sus centenares de millones de habitantes, de hablantes, y con la velocidad a la que crece, pues obviamente ellos sí veían que nosotros teníamos un activo de futuro que ellos no tenían, ¿no? No hace falta recordar las cifras, pero porque luego los que me están siguiendo desde América lo tienen más claro que mucha gente aquí en España. España ni siquiera es el primer país hispanohablante del mundo. O sea, el primero, por supuesto, es México, pero el segundo es Estados Unidos. En Estados Unidos se habla más español el número de hablantes que en España. Y de ahí para abajo, ¿no? Bueno, esa es la vía más obvia, como la que decía. Podemos hablar sobre eso, pero entiendo que hay otras vías menos obvias, o menos visibles, por lo menos para los que no están en la industria. Por ejemplo, ¿cómo le permite eso a un periódico incursionar, por decirlo suavemente, en otros terrenos que hasta ahora no eran los suyos? Y pienso en diarios deportivos haciendo contenidos que quizá no sean o no lo son directamente, estrictamente deportivos, que antes era impensable, que aún hoy no van en el papel, pero que contribuyen y mucho a las cifras de difusión, de ingresos publicitarios, etcétera, etcétera. También nichos por países, ¿no? Estados Unidos es un nicho que la digitalización te permite alcanzar, y no necesariamente en español. Quiero decir, creo que esas son tendencias muy interesantes y de las que apenas se habla. Todo el mundo habla de español, pues cuando Mario Vargas Llosa se pone a hablar, o el director del Instituto Cervantes, en fin, pues hablamos del español, y lo es un activo extraordinario. Pero también me gustaría si pudieseis, estoy cambiando entre las dos formas de la segunda persona del plural, porque cuando hablo con una audiencia de América automáticamente me ajusto, porque he pasado tantos años allí que no me cuesta nada. Me cuesta más decir vosotros que ustedes. Bueno, entonces quizá también tengáis ahí alguna reflexión interesante y insisto, no tan conocida como la del español. También me interesa a mí y a ellos la del español, claro. Nosotros en eso, yo creo que, bueno, Marca yo creo que fue igual, ¿no? Es decir, la pandemia nos llega y los periódicos de información general tenían muchas cosas que contar, pero nosotros de repente nos encontramos que paran las competiciones, los futbolistas en casa, no hay fichajes, una ruina. Todos los deportes parados. Todos los deportes parados. Y yo me acuerdo el 14 de marzo con el director del periódico, digo, ¿y mañana qué vais a escribir? Porque ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Pues yo creo que es como todo en la vida, ¿no? Ante un problema hay dos opciones: ponerte a llorar, que está bien, o ponerte a trabajar a ver cómo se arregla el problema. Y el mundo deportivo igual, es decir, los periódicos deportivos en España, el primer día dijimos, oye, nosotros tenemos ya audiencias millonarias que vienen todos los días de por sí a hablar. Pero, oye, vamos a contarle lo que está pasando desde nuestro punto de vista, sin buscar el análisis sesudo que te pueda el país, el mundo, la vanguardia, sino información de servicio. Y descubrimos que de repente había mucha gente que venía a nuestros periódicos deportivos porque íbamos mucho más al neto, mucho menos al análisis sesudo de lo que estaba pasando, ¿no? Y ahí generamos unas audiencias que ya a partir de ahí hemos ido manteniendo y yo creo que los tres periódicos tenemos una sección de actualidad en nuestra home, porque ya se ha quedado como parte de
parte de nuestro día a día, porque al final lo nuestro es una tienda. Yo muchas veces asimilo la home de nuestros periódicos a una tienda, o a un centro comercial, mejor dicho. La gente va a un centro comercial normalmente con un reclamo, que es o el Corte Inglés, o no sé. Pero luego hay un McDonald's, hay una tienda para arreglar la ropa, y eso no quita que la gente haya ido al Corte Inglés. Pero el centro comercial, el concepto de centro comercial, que es lo que somos, sabiendo que tenemos un público con un perfil determinado, te permite dar la información de otra forma. Yo creo que en los casos, además de periódicos deportivos, que hemos sabido los tres que estamos aquí representados ver que nosotros no vendemos solo noticias, sino que vendemos ocio y entretenimiento, nos hace generar nuevos nichos, digamos, de mercado, de información, al final crear engagement, es decir, que se dice en plan cursi, ¿no? Sino decir, oye, que la gente te lea más y más cosas y esté más tiempo en tu centro comercial, con lo cual te será mucho más rentable. Y eso yo creo que es un paso que en realidad la primera vez que lo vimos nosotros fue cuando se quemó la Catedral de Notre Dame, que a uno de estos deseos de la redacción se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos un directo de la Catedral de Notre Dame? Y empezamos a ver que la gente venía a leer lo que estaba pasando en la Catedral de Notre Dame. O sea que, y ahí yo creo que con la pandemia se confirmó, pues ya se ha quedado, oye, en Inglaterra no existe la prensa deportiva, por ejemplo. Existe The Sun, que da deportes y otras cosas. Bueno, es una evolución, yo creo, un poco más culta, a la que no me oye ningún británico, espero, de hacerlo, ¿no? Sí, la realidad es que para Marca fue más o menos la misma trayectoria y efectivamente vemos una oportunidad fuera de España, porque creo que nuestras marcas en España ya han tocado techo de notoriedad, de contactos, ya estamos en una condición desde hace unos años de tener que salir del perímetro de nuestro país, porque al final tenemos, el deporte es el código más global que existe para todos los niños. No hay necesidad de leer para entender el deporte, es algo que sale de forma natural y es el idioma más global del mundo. Entonces, contando historias de deporte, claro que es lo más fácil llegar fuera de tu país, y además teniendo un idioma, el español, que te facilita mucho, tiene un puente natural hacia Latinoamérica y hacia Estados Unidos. Y como bien decías, Javier, antes, no solo el idioma español, es decir, que por ejemplo nosotros hemos lanzado hace años una versión en inglés que siempre se ha mantenido un poco ahí sobreviviendo, y que de repente el año pasado ha empezado a darnos satisfacciones a nivel de crecimiento de audiencia, de tráfico, también de monetización. Entonces se convierten efectivamente en nuevas oportunidades que a lo mejor antes no se cuidaban mucho porque estábamos todos enfocados en nuestro core, en el día a día de tu país, pero hay todo un mundo fuera que habla el mismo idioma, en este sentido el deporte, y que en un mundo tan globalizado está muy interesado a lo que pasa a lo que puedes contar. Nosotros, yo me acuerdo siempre cuando había un jugador, James, que jugaba en Madrid, jugador colombiano, tú te acordarás, Enas, cuando jugaba en Madrid, el tráfico de Colombia estaba en las nubes. Era, creo, el segundo país después de España que tenía tráfico de interés de contenidos de marca. Entonces, teniendo una liga y teniendo muchos deportistas, muchos deportes en que los latinoamericanos, o también deportes en que, o marcas globales como el Madrid, como el Barcelona, la selección española, Nadal, tenemos activos españoles que interesan a todo el mundo, y esto claramente da oportunidad de crecimiento de la audiencia, del interés y evidentemente de monetización de este tráfico. Sí. Un poco lo que ya se ha dicho aquí ahora y antes también, ¿no? Yo quizá por añadir algo más pondría énfasis a lo que implica para la marca, ¿no? Las marcas antes estaban muy acotadas a su ámbito de actuación a través del papel. Si era uno regional, pues era regional porque la distribución radial
pues no permitía llegar a otras zonas a un horario competitivo. Si estaba en el centro, pues podía ser más competitivo a la hora de llegar al resto de provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Con Internet, digamos, esto ha cambiado radicalmente, pero ya no solo a nivel de España, sino a nivel del mundo, y gracias al español, al idioma español, pues tenemos acceso a un mercado muy amplio, ¿no? Y esto, la marca, si es una marca de referencia en el tiempo, porque esto no ha hecho más que empezar, pues puede serlo no solo en su lugar de origen, sino si es de referencia en esa temática, puede serlo también en otros países. Y aquí, bueno, cada uno jugaremos esta oportunidad como podamos, ¿no? Pero que existe, estoy convencido. Gracias. Quizá tenemos, Andrés, ¿no? Tiempo, no mucho, porque estamos ya, pero antes de despedir, igual hay tiempo para abordar una última cuestión brevemente. Esta es una diapositiva que presentamos en nuestra sesión de redes sociales. Tuvimos aquí a altos ejecutivos de Google, de Twitter y de Playground. Y con Javier hicimos una reflexión al respecto, porque son números muy impresionantes. Voy a leer 2 o 3 nada más. Dejamos este slide, esta diapositiva, unos minutos para que la sigan viendo nuestra audiencia. El 84% de todas las empresas que tienen negocio B2B, o sea, directamente, que se relacionan directamente con las empresas, utilizan Twitter como herramienta de marketing digital. En promedio se publican 164 millones de anuncios en Twitter todos los días a nivel mundial. El 87% de los ejecutivos de marketing en los Estados Unidos utilizaron Facebook el 2021. Dejémoslo allí. Este slide, esta diapositiva la dejamos un momento mientras les pido una reflexión de máximo 3 minutos a cada uno, porque un tema que tocaba Javier muy interesante era la relación de conflicto, la relación de amor-odio, como le querramos llamar, con las redes sociales, de los periódicos con las redes sociales, ¿no? Es decir, por un lado lo vemos, como creo que tú mencionabas, Juan, una oportunidad, altavoces, canal de distribución. El número 2 de AS es en este momento el que lleva la furgoneta en la época del papel, es la distribución. Estamos hablando de la distribución y de grandes posibilidades de alcanzar grandes escalas y diversificar las plataformas y llenarnos de millones de usuarios. Por otro lado, los vemos como competidores. Desde el punto de vista editorial hay una relación de mucho conflicto. ¿Dónde lo ponemos primero? ¿Qué cosas están poniendo? ¿Quién lo saca antes? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo viven ustedes la relación entre vuestros periódicos y las redes sociales desde cada una de sus marcas, de sus cabeceras? Carlos, ¿podemos comenzar contigo? Sí. En el pasado las redes sociales habían llegado a aportar un 45% de la audiencia. Por lo tanto, era una colaboración más que necesaria y esa audiencia pues la podías convertir en publicidad o en suscripciones, en el mejor de los casos, ¿no? Hoy día ya aportan menos del 20% de la audiencia, porque no nos referencian el tráfico, intentan que el contenido se consuma dentro de la propia red. Y a su vez, al entrar en el modelo de pago por suscripción, nosotros también estamos conformando nuestra propia comunidad, ¿no? Intentando que a nivel de participación se queden en nuestra web. Yo las redes creo que a nivel de publicidad es un extraordinario, que son los puntos que tocáis aquí, son unos extraordinarios competidores, porque tienen una capilaridad y una penetración en la población monumental, y además pueden segmentar muy bien las audiencias, y de ahí estos datos que estabas leyendo. Esto en cuanto a publicidad, son competidores. Es cierto que en nuestro entorno la publicidad sale en un entorno más seguro, relacionado con unos contenidos de mayor calidad. Pero ellos pueden segmentar bien las audiencias y tienen capilaridad. En cuanto a información, a la hora de informarte, ya has ido esta tarde bastante, yo creo que aportan confusión en general, porque junto con información fiable se mezclan opiniones que no tienen ningún fundamento, ¿no? Y por lo tanto yo creo que a nivel de información el ciudadano haría bien de acudir a los medios de referencia. Bueno, para mí yo creo que al final son más una oportunidad, es decir que para nuestras marcas ha sido una oportunidad conectar con audiencias que a lo mejor no hubieran venido de forma natural, conectar a nivel global también, porque esto es un hecho que son redes, son
plataformas globales y te ayudan a amplificar tu audiencia, y creo que al final serán una oportunidad también a nivel comercial, es decir, que siempre, como decía Carlos, nosotros las hemos utilizadas para traer tráfico a nuestras web, pero al final se puede monetizar también dentro de la misma plataforma. No es solo la plataforma que lo monetiza, lo podemos hacer nosotros, y yo creo que lo estamos haciendo todos muy poco de momento. Luego, no es todo bueno, evidentemente, porque que haya cualquier tipo de información verdadera o no verdadera, que haya bulos, que haya confusión, donde se mezclan, que la opinión de uno vale uno, que sea una cabecera con detrás 100 periodistas, o que sea una persona en un garaje que escribe, da lo mismo y tiene el mismo valor. Esto seguro es una amenaza. Y el otro riesgo que veo es que son plataformas donde estamos construyendo un valor, pero no son plataformas de que tenemos las rentas. Entonces uno te cambia un algoritmo un día, el otro día, y ya te cambia todo el paradigma, y no es algo que gobiernas tú directamente. Esto siempre es un riesgo, porque inviertes mucho, construyes un valor, y luego otro te cambia las reglas de juego y te quedas un poco a reconstruir todo. Yo, bueno, estoy 100% de acuerdo tanto con Carlos como con Nicola, es decir, es una oportunidad. Es un canal de distribución, estamos llegando a públicos que sería mucho más difícil llegar, pero yo resumiría esto en una conversación que tenía el otro día con un director de comunicación sobre las redes sociales. Me decía, no, es que las redes sociales os van a acabar apartando y tal. Le dije, oye, muy sencillo, yo creo que la próxima vez que tengas una rueda de prensa de presentación de un coche, llamas a San Francisco, que seguro que te atenderán fenomenal tus requerimientos y demás, ¿no? Porque al final ellos no venden contenidos, vuelvo a decir, son un canal de distribución que hay que respetar, que nos tenemos que complementar con ellos, etcétera. Pero la importancia es el contenido. Ahora es verdad, que es lo que decía Nicola, ¿no? Están intentando que no sean nuestros contenidos, que sean otros, pero al final esos otros contenidos no tendrán la calidad, bueno, todo esta retaila de cosas que llevamos diciendo esta tarde y demás. Cuando necesitan una rueda de prensa para presentar un coche, acuden al medio que sabe que les va a dar la información de calidad para luego distribuirlo obviamente en las redes sociales. Pero cada uno tenemos nuestro papel en la sociedad, y yo creo que el de Facebook y Twitter o TikTok o lo que sea es un canal de distribución. Sí, además añado que cuando uno se informa en Twitter o cualquier red social, no deja de ser una suma de cuenta de otras personas. Entonces, yo si leo un contenido informativo del mundo, es que me he informado en el mundo a través de Twitter. Eso es. Muchas veces la gente dice, lo he leído en Twitter. No es Twitter, es la cuenta del mundo que está publicada en Twitter. Entonces, esto yo creo que es importante destacarlo, porque muchas veces se piensa que este es el canal informativo y no, es una distribución de contenidos de los demás. Muy bien, yo voy a despedir esta sesión porque nos estamos acercando ya peligrosamente al límite que todo el mundo aconseja, que hay que acabar esto, que es 5 minutos antes y no 5 minutos después, porque la percepción cambia tremendo. Qué bien que hemos acabado a tiempo, igual se han quedado ideas interesantes, que si uno intenta acumular 30 ideas y se pasa 10 minutos, queda mal sabor de boca. Voy a despedir breve, pero contundente. Entonces, gracias, por supuesto, a los tres, Juan, Nicola, Carlos, por estar aquí, por aceptar la invitación de la UNIR, pero gracias también porque igual no se han escuchado, pero se escucharán y los demás se han escuchado, y han hablado mucho más tiempo y han dedicado mucho más tiempo a el futuro de la sociedad, el derecho y la necesidad de los ciudadanos de estar bien informados, la descomposición o los riesgos que corre la democracia en caso de que todo esto no se cumpla, el papel de los periódicos en todo eso, y menos o no tanto como, y luego lo diré, no tanto de cuentas de resultados, ingresos, márgenes, payroll, o sea, plantilla. Creo que eso además también refleja un cambio generacional. Creo que quizá esta misma conversación hace 20 o 30 años, sin la intervención de los moderadores, hubiera ido por otros derroteros, y creo que ahora de forma natural, ustedes que son responsables de las empresas, del negocio de las empresas, tienen este discurso incorporado a su ADN y a su práctica diaria, y creo que eso no puede más que redundar en un beneficio innegable para el conjunto de la industria
y para iba a decir el conjunto de la sociedad, de las sociedades a las que nos dirigimos tanto aquí como del otro lado del Atlántico. Así que gracias a los tres por venir, a Asun, gracias también por acompañarnos en esta sesión y gracias naturalmente a la UNIR por organizar y mantener en el tiempo estos seminarios y estos debates sobre algo tan importante como el futuro de los medios de comunicación. Gracias a todos, buenas tardes, buenos días. Gracias. Muchas gracias.